Quiero compartir esta mañana un tema que tuve el privilegio de compartir en el pasado ayuno de la boca que hizo Misión Suramérica, al cual todos estuvimos invitados, pero como sé que algunos no pudieron estar, quiero compartirlo y hacer una versión un poco más ampliada de este tema que titulé Claves para una vida victoriosa. Obviamente hablamos de una vida en Cristo. Vamos a mirar algunos aspectos claves entonces. El primero, conocer y apropiarnos por fe de nuestra identidad en Cristo. Y vamos a partir de Efesios 1:1, versión Reina Valera 60, como un texto clave. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En este saludo inicial de Pablo, claramente se muestra a quién está dirigida esta carta a los Efesios. Obviamente a los creyentes de la iglesia en Éfeso. Y contextualizándola, dirigida a creyentes como tú y yo, ¿verdad? Y en los 3 primeros capítulos de esta carta, Pablo se centra solamente en describir lo que Dios ha hecho en Cristo, ¿verdad?, a favor nuestro. Vamos a ver varios pasajes que nos ilustran esto. Primero leamos Efesios 1:3, Reina Valera 60. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Leamos uno más, Efesios 2, versículos 6 y 7, en esta misma versión. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y un último pasaje, Efesios 1, 15 al 19. Dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. En este último pasaje el apóstol Pablo ora para que podamos recibir revelación en 3 aspectos. Posición, nuestro lugar de autoridad, quiénes somos. Estamos sentados en un lugar de autoridad, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra posesión, la herencia que tenemos, que como hemos hablado en otras ocasiones, tiene que ver con lo que ya tenemos en Cristo. Somos coherederos con Cristo. Y en tercer lugar, el poder que actúa en nosotros, que la palabra lo describe como el poder que desplegó el Padre para levantar a Jesús de entre los muertos. Ahora, en el capítulo 2 nos dice algo más que es muy contundente. ¿Qué dice Efesios 2? Efesios 2:1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí dice, Él les dio vida. Pero aquí no usa el término griego bios, que quiere decir vida natural. Cuando dice vida, no está hablando de vida física. El término que usa es zoe, que quiere decir vida espiritual, es decir, la vida de Dios. Entonces lo que está diciendo es que nosotros, tú y yo, ahora tenemos la vida de Dios, es decir, la naturaleza de Dios en nosotros. Si vida en este contexto que estamos hablando describe la naturaleza de Dios, muerte describe entonces la naturaleza de Satanás. A causa de Cristo Jesús, por causa del Señor, Dios, el creador del universo, me habita a mí y te habita a ti. Ya no nos habita Satanás. Ahora miremos lo que dice en el capítulo 3. Efesios 3, versículos 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
Aquí dice que todo un misterio fue revelado, y no vamos a hablar hoy de esto, y que todas las cosas fueron hechas conforme al propósito eterno. Esto nos habla de un propósito desde la eternidad. Pero, ¿qué hizo en quién? ¿En quién hizo este propósito? Que hizo en Cristo Jesús. O sea, el Padre, desde la eternidad, tenía un propósito. Si habláramos en términos de hoy en día, tenía una misión, tenía un proyecto. Y aquí está diciendo que este propósito que el Padre tuvo desde la eternidad, lo hizo ya. Escucha bien, lo hizo ya en Cristo Jesús. Según nos dice, o vemos en el versículo 11. Todo fue hecho desde la eternidad por el Padre en Cristo Jesús, quien nos habita. Entonces Pablo, como les dije, se dedica primero a mostrar a los efesios quiénes son, su identidad, sobre todo identidad. Ese término es muy importante, que es una de las primeras cosas contra las que el diablo va a arremeter. Nuestra identidad en Cristo. Nuestra primera clave era apropiarnos de nuestra identidad en Cristo. La primera clave para vivir una vida victoriosa. Vamos a ver la segunda clave. Tiene que ver con lo mismo. Vivir y caminar conforme o de acuerdo a nuestra nueva identidad. La primera es apropiarnos por fe. Ya hacerlo, volverlo a acción. Vivir y caminar conforme de acuerdo a nuestra nueva identidad. Digamos que en el capítulo 4 él hace como un corte y empieza a hablar de algo nuevo que va hasta el capítulo 5. Vamos a leer Efesios 4:1 en varias versiones. Primero Reina Valera 60. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Leamos esta misma pasaje, Efesios 4:1 en NBI. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y leamos una última versión. TLA, traducción del lenguaje actual. Dice así. Yo, que estoy preso por servir al Señor Jesucristo, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Qué interesante que ustedes vivan, que vivan como deben vivir quienes como ustedes, quienes como nosotros hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Entonces el apóstol Pablo termina de hablar de todo lo que Dios hizo por nosotros y ahora va a comenzar a hablar de todo lo que nosotros debemos comenzar a hacer en Él. Es decir, en virtud de lo que Él ya hizo. Por eso Él dice, anden como es digno. No dice, anden para que sean dignos. En otras palabras, se trata de vivir y caminar como corresponde, es decir, conforme o de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo que hemos recibido. Y empieza a hablar de ciertas cosas que deben darse y cuáles no en este vivir y caminar en esta nueva vida. Y ahora hoy quiero enfatizar de una en particular, que es la renovación de la mente. Y para ello, vayamos a Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Encontramos aquí tres palabras claves que corresponden a tres cosas que tú y yo debemos hacer. Despojarnos, renovarnos y vestirnos. Como parte de ese despojarnos del viejo hombre, versículo 22, y vestirnos del nuevo, que está en el 24, hay algo en medio muy importante que debemos hacer. Y es renovarnos en el espíritu de nuestra mente, como lo dice el versículo 23. Vamos a empezar a mirar brevemente esas tres acciones. Número 1, despojarnos, según el versículo 22. Despojarnos en griego es apotitemi, que significa desechar, apartar, quitar. Como ya lo mencioné, la carta y todas las palabras aquí están dirigidas a personas que ya han reconocido a Jesús como el Señor de sus vidas, que llevan una relación personal con Él, que han nacido de nuevo. Alguien podría tomar este versículo 22 como si Dios estuviese diciendo, deben despojarse de la antigua naturaleza o del viejo hombre Adán, con todo lo que significa, como si todavía esa naturaleza estuviera gobernando o reinando sobre nuestras vidas. Pero veamos lo que dice la Escritura al respecto. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán,
espíritu vivificante. Perdón, entonces está hablando de los dos hombres que han sido las cabezas de las obras de Dios. Uno, Adán, el primer hombre, y otro, al que él llama el postrer Adán. ¿Y cuál es este postrer Adán? Leamos 1 Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, en este versículo 47 nos dice que este postrer o segundo hombre es Jesús, que se describe como el último, el postrer Adán. Y está diciendo que en él, en Cristo, todo lo de Adán ha quedado aniquilado por completo. De manera, mis amados, que no tenemos que estar en una lucha continua con Adán, peleando a toda hora con Adán, porque Adán ya no tiene ningún poder sobre nosotros. En la medida en que nosotros estemos cada vez más y más en íntima unidad con Cristo, Él no tiene ningún poder sobre nosotros. Ahora miremos este versículo, Efesios 4, en la versión NBI, Efesios 4:22, perdón. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Bueno, el día que reconocimos sinceramente a Cristo como Señor de nuestras vidas, se operó ese milagro del nuevo nacimiento. Pero hay algunas cosas que afectan todavía nuestras vidas. Y a eso se refiere el ropaje del que debemos despojarnos en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué es esto? Bueno, estas cosas son patrones de pensamiento que durante años se fueron labrando poco a poco, que están profundamente anclados en nuestra mente y los patrones de conducta que estos pensamientos han generado. La pregunta, ¿de qué manera nos despojamos? ¿Cómo hacemos esto? Necesitamos renovarnos entonces. Efesios 4:23, volvamos a leerlo. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Miren lo que dice el versículo completo en la versión TLA, porque esta es la primera parte del versículo 23 en Reina Valera. Miren cómo dice completo en TLA. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. Mira esta parte. Como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¡Qué tremendo! Como ya lo he dicho y vemos más claro en esa traducción, todas las palabras de aquí están dirigidas a personas que ya han reconocido a Jesús como el Señor de sus vidas, que llevan una relación personal con Él, que han nacido de nuevo como tú y yo. Jesús dijo claramente, no se puede poner un remiendo de paño nuevo sobre paño viejo, porque el paño nuevo tiraría del viejo y la rotura sería mayor, ¿verdad? Y también dijo, no se puede poner vino nuevo en odre viejo, porque al fermentarse ese vino nuevo, obviamente el odre no va a resistir y se va a reventar, va a estallar. La palabra renovar es ananeo en griego, que es la que usa el apóstol Pablo aquí, traducida literalmente de su idioma original, quiere decir cambiar algo partiendo de algo nuevo. Cambiar algo partiendo de algo nuevo. Entonces, ese renovar, repito, es para alguien que ya ha nacido de nuevo. Quien no ha conocido o reconocido a Cristo, más bien en su corazón, como su Señor, como su Salvador, pero sobre todo como su Señor, no va a tener mucho que renovar. ¿Qué es esto del espíritu de vuestra mente? Esta expresión expresada en la versión Reina Valera. Está hablando de la influencia que tiene en mi mente, en mi conducta, en mis actitudes, lo que hay en mi mente. ¿Verdad? Y ya habíamos leído ese versículo de TLA, ¿no? Vivir como corresponde a las personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Bien, ¿qué dice Proverbios 23:7? Leamos este texto en Reina Valera actualizada, versión 2015. Dice lo siguiente, la primera parte. Porque ¿cuál es su pensamiento en su mente? Tal es Él. En otras palabras, lo que hay en mi mente condiciona mis actitudes y obviamente condiciona también mis decisiones. Y por eso mi mente es el blanco permanente de Satanás. El blanco permanente de Satanás es la mente de las personas donde ejerce todo un bombardeo a través de todos los medios de comunicación posibles. ¿Para qué? Para poder afectarlas e influenciarlas, obviamente, en forma negativa. Es un bombardeo continuo de pensamientos del mundo que caen en nuestra mente, aún de los creyentes, procurando penetrar y generar
hechos, actitudes y declaraciones particularmente contrarias al Señor y su palabra. Recordemos una vez más el proceso que describe el Salmo 1. Mira lo que dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, este es el proceso del pecado. Todo comienza con un consejo, un pensamiento del mundo, que se convierte luego, a medida que le damos vueltas, en un camino de desobediencia y pecado. Y después llega a ser una silla, obviamente, no es la silla que tenemos en Cristo, otra posición, no la de Dios. Y dice que termina, perdón, en silla de escarnecedores. ¿Qué significa escarnecedor? El que escarnece, el que se burla, el que rechaza, el que ofende, ultraja, ridiculiza, insulta, ¿no? Calumnia o afrenta delante de varias personas. Bueno, en el libro de Esther se menciona a un hombre llamado Amán, quien tipifica lo que es la carne, el mundo o la mundanalidad, quien había preparado todo un plan para destruir al pueblo de Dios y terminó en la horca que él mismo había preparado. Sin embargo, lo interesante es que la Biblia dice allí que no solamente fue colgado en esa horca, sino que después de él, sus hijos también fueron colgados. El problema con nosotros es que a veces es que es verdad, hemos reconocido a Cristo como el Señor de nuestras vidas, pero hemos dejado todo ese cúmulo de pensamientos y de patrones de conducta acumulados allí sin hacer nada sobre ellos, lo que podríamos llamar los hijos de Amán, usando la analogía. Miremos otro pasaje que lo ilustra desde otro ángulo, el Salmo 91:13. ¿Qué dice este salmo? Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Miren esa comparación. Primero habla del león. El león es una fiera terrible que podría hacer todo lo que el diablo antes ejercía sobre nuestras vidas. Todo ese gobierno sobre nosotros. Y el áspid ni hablar, una serpiente venenosa. ¿Y qué dice aquí? Que debemos pisarlos. Y con eso podemos estar de acuerdo. No habría problema en pisar semejante par de animales tan terribles. Pero a continuación habla de hollar. Y hollar es mucho más fuerte. Es pisotear sobre algo, machacar sobre algo. Pero dice que debemos hollar el cachorro del león. Ustedes saben que un cachorrito de cualquier animal, incluyendo el león, luce lindo y tierno. Y uno ni le pasaría por la cabeza hacer algo así. Ay, es tan lindo, guardémosle la vida a ese cachorrito lindo. Sí, y es como están diciendo, preservémosle la vida a esos patrones de conducta. Mantengamos vivos todos esos principios antiguos que nos dieron, que recibimos. Dejemos en nuestra mente vivos todos esos pensamientos que antes nos regían. Eso es el cachorrito del león. Tan tierno, tan consentido, tan familiar que se ha hecho. Es aquello que muchas veces conservamos con nosotros y que sigue afectando tanto nuestras vidas que al final se vuelven como un gran dragón que nos devora. Así que debemos hacer lo mismo que hicieron en Esther, en el libro de Esther. Amán fue a la horca, pero los hijos de Amán fueron también. Y lo mismo que dice el Salmo aquí. Pisar sobre el león, sobre el áspid, pero pisotear al cachorro del león. Pablo dice en una de sus cartas a los Corintios, me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Les está hablando a la iglesia de Corinto, a otra iglesia creyentes. ¿Por qué habla de los sentidos? Sencillo, mis sentidos, tus sentidos son la ventana de mi mente. Son la forma como mi mente puede ver, recibir y proyectar también. Y era lo que Pablo decía, hay un bombardeo permanente contra sus mentes y de hecho existe una forma de guardar mi mente, una forma de renovar mi mente. La pregunta, ¿cómo renovamos nuestra mente? Bueno, hay algo que debemos darnos cuenta. Ahí Pablo en Efesios no dice que el Señor va a renovar mi mente. No dice que oremos, ni siquiera pidiéndole a que renueve nuestra mente, aunque obviamente hay que pedir su ayuda. Él dice que nosotros, tú y yo, debemos hacerlo. Y la herramienta para hacer esto es la meditación de la palabra, por medio de la palabra. Miremos entonces dónde debe estar la palabra de Dios en nuestras vidas, que ese es un aspecto importante. Deuteronomio 6 al 9 nos ilustra esto. Dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos.
¿verdad? Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí encontramos esos tres lugares en los que Dios quiere que esté su palabra en nuestra vida. Dice el versículo 6, estarán sobre tu corazón, ¿verdad? Y es claro, el corazón. Pero después dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas a todo tiempo. ¿Con qué se habla? Con la boca. El segundo lugar es la boca. El versículo 7, de ahí en adelante, dice, como frontales entre tus ojos, aquí, es decir, en la mente. Ese de frontal es la filactelia, es un objeto que se ponen los judíos ortodoxos con la palabra. Pero bueno, ese no es el tema, solo quería ilustrarlo. A lo largo de toda la Biblia encontramos esta unión o interrelación de la palabra entre estas tres partes: mente, corazón y boca. Y por lo general uno encuentra estos lugares de dos en dos. Miremos en el Antiguo Testamento un texto. Mire lo que dice Josué 1.8, Reina Valera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí encontramos la boca y la mente, ¿verdad? Un pasaje más del Antiguo Testamento, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí se mencionan la mente y el corazón. Ahora en el Nuevo Testamento, veamos uno bien conocido, Romanos 10, 9 y 10, Reina Valera 60. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué lugares encontramos aquí? Boca y corazón. Y un último pasaje, que es Juan 3:11. Dice así: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Lo que sabemos, mente, hablamos, boca. Entonces la palabra de Dios en mi boca, en mi mente, es para meditarla. En mi corazón es para creerla y en mi boca es para declararla. En cada uno de estos lugares cumple una función. Veamos, en mi mente meditarla, ¿verdad? Para meditarla. El sentido en griego de la palabra meditar es el mismo de rumiar, como hacen las vacas. Meditar es entonces estar trayendo la palabra de Dios, un versículo, una palabra del Señor, una y otra vez a mi mente. Y una de las claves para renovar nuestra mente es meditar la palabra del Señor continuamente. Por eso podemos volver a mencionar este texto, no sé si lo mencioné antes, Proverbios 23:7, Reina Valera 2015. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Esa parte nada más. Si lo que hay en nuestra meditación es solamente lo que las redes sociales, los noticieros, las telenovelas o libros con malos contenidos nos están diciendo, eso es lo que se va a estar manifestando en nuestras propias vidas. Por el contrario, a través de la meditación en la palabra de Dios, la palabra de Dios se va volviendo vida en nosotros y eso es lo que nuestras vidas manifestarán. Porque lo que hay en mi mente va a afectar aún lo que creo. Y lógicamente también va a afectar lo que yo hablo. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan se describe algo muy interesante, un momento muy hermoso en que Jesús se ciñe una toalla o algo similar y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Pedro, que es bien particular, le dijo a Jesús: no, a mí no me vas a lavar los pies. A lo cual Jesús le respondió: mira, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro salió con otra respuesta muy propia de su repertorio habitual: entonces, Señor, no solo mis pies, sino mi cabeza, todo, mi cuerpo, todo. Pero Jesús le responde algo tremendo: el que está limpio no tiene necesidad sino de lavarse los pies. Qué respuesta tan interesante. Bueno, contextualizando, en ese tiempo, los pies de ellos, como estaban descalzos, debían tener mucho polvo. Era la parte del cuerpo que estaba en contacto con lo de afuera, el resto del cuerpo permanecía limpio.
La parte de nuestra vida que está en contacto con todo es nuestra mente, obviamente, a través de los sentidos, que es como alguien dijo, la pista de aterrizaje. Es como la ventana o el mostrador. Es la parte de nuestra que está en contacto con todo lo de afuera. ¿Cuál es la conclusión de esta frase? De lo que Jesús decía, hemos sido limpiados una vez y para siempre por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y no tenemos ni una sola cuenta pendiente con Dios. No hay nada entre Dios y nosotros. Cristo pagó absolutamente todo, pero todavía hay algo que lavar. Jesús estaba apuntando a eso. El que está limpio tiene una necesidad: solamente lavarse los pies. Lavar esa parte que está en contacto con el mundo todo el tiempo. Lavar sus mentes. ¿Con qué? Una vez más, con la palabra. Meditando esa palabra que es el agua pura con la cual Dios quiere que estemos todo el tiempo lavando nuestras mentes, meditándola continuamente. Ese es el decreto que Pablo comprendió y que lo expresa en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen al mundo, no tomen el pensamiento que está de moda, el pensamiento actual, la corriente de este momento. Él comprendió este principio y se lo dijo a los efesios. Esto es lo que él vio. Nosotros hemos salido del mundo y nuestra naturaleza antigua ha sido quitada y la naturaleza de Dios ha sido puesta en su lugar. Ha habido una renovación instantánea en nuestro espíritu, pero se necesita una renovación progresiva en nuestras mentes. ¿Cómo yo voy a poder acomodar mi vida a un pensamiento de Dios nuevo si todavía estoy manteniendo en mi mente uno antiguo? Si todavía estoy rigiendo mi mente por los preceptos que me enseñaron antes, ¿verdad? Es como tratar de vestirse con un vestido nuevo sin quitarse el viejo. Por eso, renovar nuestra mente es muy importante para hacer la tercera cosa que el apóstol Pablo menciona en Efesios 4. Número 3, vestirnos. Dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestirnos del nuevo hombre no es otra cosa que vestirnos de Cristo. Y eso es algo que hemos hablado ampliamente en otras oportunidades. En todo caso, es la palabra que meditamos la que de verdad se hace vida en nosotros. Afecta nuestra mente y en definitiva va a afectar nuestra manera de vivir. Un segundo lugar donde debe estar la palabra, en mi corazón. ¿Para qué? Para creerla, para guardarla. Deuteronomio 6:6 lo dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y un texto que ya leímos, pero lo quiero leer este versículo solamente. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se cree con el corazón. Cuando el Señor habló de fe, nunca habló de una fe mental, sino siempre habló de una fe de nuestro corazón, como cuando le habló al monte, ¿verdad? Marcos 11:23, vale, Reina Valera 2015. De cierto les digo que cualquiera que diga este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. ¿Por qué con el corazón? Bueno, porque la mente va a traer muchas objeciones. La mente va a decir, no, es imposible que tal cosa suceda, no puede ser. Se sale de los límites de lo racional. Por eso, justamente, siempre que el Señor habló de creer o de la fe, habló de una fe con el corazón. Es con mi corazón que creo, no con mi mente. ¿En qué otro lugar debe estar la palabra? En mi boca, para declararla, hablarla, repetirla. Mira lo que dice Deuteronomio 6:7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En conclusión, debemos hablar la palabra todo el tiempo. En este punto de la palabra en nuestra boca, llegamos a la tercera última clave para una vida victoriosa. Puede que haya más, pero es una tercera clave que quiero compartir hoy. Declarar la palabra. Ese declarar es el detonador de esa bomba, que es la palabra en sí misma. En el capítulo 6 de Efesios, al final de ese proceso que describe esta carta, el apóstol Pablo aborda el tema de la guerra espiritual. En Efesios 6, 12 al 17,
Él dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo describe las partes de nuestra armadura, que son, en un 90% son defensivas, y hay una sola arma ofensiva allí. El cinturón habla de la verdad, la coraza habla de justicia, de la justicia que Cristo nos ha imputado, que nos ha sido imputada por Cristo, que no solamente cubre nuestro pecho, sino nuestra espalda, nos guarda de cualquier acusación del diablo, que es un mentiroso. Y aunque sabe que nosotros no tenemos ninguna deuda con el Señor, trata de atacarnos con acusación, pero esa coraza nos libra. Es decir, el 90% de la armadura, repito, es defensiva. La coraza, el yelmo y las sandalias son defensivas. La única arma ofensiva es la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. En la guerra, esa espada iba siempre en las manos de los hombres cuando estaban allí en la batalla. Y nosotros estamos en tiempo de guerra espiritual. Pero ¿es ahí donde Dios quiere que esté la palabra? No, Dios quiere que la palabra esté en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero esto no es suficiente. Pues es como tener una bomba, pero sin detonador, sin mecha. Porque la palabra de Dios, para funcionar en el mundo espiritual, debe estar en mi boca. Es la espada del Espíritu. O sea que el Espíritu sin la palabra, mientras yo no declare la palabra, sencillamente está desarmado. Por el contrario, cuando yo hablo la palabra, suelto esa palabra poderosa, suelto la acción y la obra del Espíritu Santo sobre circunstancias o sobre las personas. El Salmo 149, 1 al 9, ilustra algo bien interesante. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. En este salmo, cuando habla de la alabanza y la adoración, nos dice qué secretos hay para atar a los príncipes de este mundo con grillos, ¿verdad? Dice algo más: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Hablando, cantando o declarando la palabra, ¿verdad? Esa es la mejor arma de guerra. La alabanza y la adoración es una arma de guerra poderosa. En Marcos 11, 12 al 14, encontramos otro pasaje que se usa la palabra en la boca. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús pasa a pie de la higuera y le dice: nunca más nadie coma fruto de ti. Y la higuera se secó inmediatamente. Lo que pasa es que la evidencia de esto solamente se dio después, pero apenas él soltó la palabra, apenas él la habló, sucedió algo en el mundo natural. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual obra en el mundo natural, puede hacer obras en el mundo natural. Al estar hablando la palabra, yo estoy soltando esta unción del Espíritu, estoy soltando las obras de Dios. Es muy interesante ver que la Biblia dice que Dios creó el mundo hablando. Todo el tiempo dijo Dios, dice, con la única excepción en la creación del hombre, porque era también una criatura espiritual.
Pero por eso no solamente habló, sino que también fue y formó. Pero bueno, ese es otro tema. Pero mientras obró en el mundo natural, Dios siempre habló, siempre habló. Y todo el mundo que vemos fue creado por la palabra del Señor hablada. Su palabra es fuerte, su palabra es muy poderosa. Los discípulos hubieran podido decir, pero ¿cómo es esto? Maldijiste la higuera, pero ahí la vemos igual. Pero el observador de Pedro con seguridad se fue y la vio al día siguiente. Porque seguramente el día anterior pensó, esto está como raro, ¿no? ¿Por qué no pasó nada en el momento en que Jesús maldijo la higuera? Esa debe ser una de las otras tantas locuras de Jesús. Pero miren cómo termina el asunto, Marcos 11, 20 al 22. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ya hemos hablado un poco de esta parte. Entonces, al día siguiente pasaron y el observador de Pedro dice, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y fue después cuando vino esta lección y Jesús habló y tomó el ejemplo del monte también, ¿verdad? Él dijo, si ustedes le hablan al monte, y los montes siempre que se habla de eso está hablando de problemas o circunstancias adversas. Así que, una pregunta, ¿cuál es tu monte? Deja de hablar del monte y empieza a hablarle a ese monte, a esa enfermedad, a ese problema económico, a esa circunstancia adversa. Recordemos una vez más lo que le dijo el Señor a Josué en Josué 1:8. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es interesante que lo primero que le dice es hablarás. O sea, que lo que yo hablo va a influir también en lo que estoy meditando y lo que voy a creer. Todo tiene que ver con todo, mis amados. Esta es una mezcla poderosa. Si yo estoy meditando la palabra, creyendo la palabra en mi corazón y hablando la palabra, me estoy moviendo en un plano o dimensión absolutamente sobrenatural. Y a partir de eso, lo sobrenatural va a ser tan natural como todo lo que yo veo diariamente. Pero quiero enfatizar particularmente esto último, hablarla. Porque muchas veces somos muy conscientes de meditarla y de creerla, pero no tanto de hablarla. En el ambiente en que te muevas, habla la palabra. Recordando ese momento de Jesús frente a la higuera, hablándole cuyo efecto no se vio al instante. No porque no fuera verdad, ya en ese momento, sino porque solamente debía pasar un cierto tiempo, para que la evidencia se hiciera manifiesta. Mis amados, nosotros podemos cambiar las circunstancias, porque Dios está en nosotros y podemos hacerlo meditando la palabra en mi mente, creyéndola con mi corazón y hablándola con mi boca, que es la única manera, escucha, en que esta palabra opera o funciona en el ámbito espiritual para cambiar las circunstancias naturales. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por estas claves de las que hemos hablado para vivir una vida victoriosa. La primera clave, que es apropiarnos por fe de nuestra identidad, ¿verdad? La segunda clave, que es caminar o andar en esa identidad nueva que tenemos, hacerlo una práctica. Y una tercera y última clave, declarar la palabra, declararla con nuestra boca. Obviamente habiéndola creído, conocido y creído con nuestro corazón. Señor, yo te pido que este mensaje sea recordándonos, trayéndonos a memoria cosas que ya hemos recibido, que hemos hablado, pero que este mensaje sirva para que estas cosas se afiancen en nuestro corazón y podamos realmente, Señor, como es tu voluntad, caminar en esa vida victoriosa, en ese propósito eterno que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo para cada uno en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.